Buenas, buenas, bendiciones para todos. Hoy es un día muy especial. Qué bueno que usted esté conectado allí, que nos está siguiendo en este Facebook Live. Hoy es un día muy especial. Le damos gracias a Dios porque estamos allí conectados para ser edificados en la palabra. Qué bueno que usted saque su tiempo, que usted se discipline y pueda ser entrenado en la palabra. De verdad que le damos gracias a Dios porque este ha sido un buen tiempo donde la mano de Dios, donde el poder de Dios se ha glorificado y estamos muy agradecidos porque cada invitado, cada palabra que hemos hecho por medio de este Facebook está pasando cosas sobrenaturales. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro pastor Omar Cáceres de la iglesia Famife. Y queremos en esta noche ser edificados. Muy buenas noches, mi pastor Omar Cáceres. Qué privilegio y qué bendición. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Fuente de Vida y todos los amigos que nos escuchan. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios, que es poderosa, es viva, es eficaz, es más penetrante que una espada de dos filos. Así que esté usted alerta para escuchar la palabra de Dios. Y estaremos hablando sobre finanzas. ¿A quién le gustan las finanzas? Y vamos a ver cómo nosotros podemos conectarnos con las finanzas. Partamos del principio de que Dios quiere bendecirnos. Desde el antiguo pacto y mucho más en el nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, Dios ha dicho que lo que Él más desea es que sus hijos sean bendecidos, sean prosperados, tengan abundancia en todas las cosas y tengan para dar. Amén. 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 Pero hay un principio, y hay un principio, este principio funciona en lo natural, funciona en lo espiritual. Quiero mostrarles en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esto es un principio que funciona espiritualmente, funciona naturalmente. Cualquiera de ustedes que hayan sido agricultores sabe que sería una locura ir usted a recoger maíz donde no ha sembrado. ¿No es cierto? Cualquiera de nosotros lo sabemos. En cualquiera de las siembras tiene que usted sembrar una semilla para tener una esperanza de recoger una cosecha. Entonces, él dice, hablando de este mismo versículo, dice, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y en el capítulo 5, versículo 16, dice, usted y yo debemos andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué sería andar en el espíritu? El versículo 22 de ese capítulo 5 nos dice que es andar en el espíritu, es caminar en amor, es andar en amor. Andar en el espíritu es igual que andar en amor. Y andar en amor tiene más o menos ocho virtudes. Es el andar en amor. Y la primera de ellos es que caminar en amor es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe o fidelidad, más bien fidelidad, dominio propio, templanza, dominio propio. Eso, cuando nosotros practicamos esta vida del espíritu o este caminar en amor, usted está conectado con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios para su vida. Veamos, entonces, estamos diciendo, caminar en amor, caminar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque el que siembra para la carne, ¿qué va a recolectar? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, su cosecha es vida eterna. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6.
Es un poco más cercano a lo que estamos hablando. Vamos a hablar aquí de finanzas. Y dice, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, pero esto les digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Y el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí comenzamos a tener problemas. Si usted decide dar desde su alma o desde sus 5 sentidos, usted está fuera del plan de Dios. Estas son decisiones del espíritu, decisiones de la nueva creación, decisiones del hombre interior. Usted decide dar desde su corazón, desde su espíritu. Usted hace un plan. Esto es lo que yo gano, esto es lo que yo doy, estos son mis diezmos, estos son mis ofrendas. La Biblia llama de pagar diezmos y dar ofrendas. ¿Por qué dirá de pagar diezmos? Porque Él ha determinado que la 10ª parte de lo que usted gana es de Él. Por eso dice, me paga, me debe. Yo le doy 100%, usted me devuelve 10% automáticamente. Eso debe ser la vida de todo cristiano. 10%, por lo menos, usted debe dar el diezmo, por lo menos. No espere tener una cosecha si usted no está sembrando, si usted no está pagando por lo menos sus diezmos. Pero su ofrenda es muy maravillosa porque es la gratitud o la respuesta de su corazón. Aquí hay muchas personas, muchos comentarios respecto de diezmos, respecto de ofrendas, pero eso dice la Biblia. La Biblia habla de estas dos cosas. Dar diezmos o pagar sus diezmos y dar sus ofrendas. Sus ofrendas es la gratitud, es lo agradecido que usted de su corazón, usted verá cuánto da de ofrendas. Si da un poco menos del 10% o da un poco más del 10%, eso ya usted lo va mirando. En ese no hay, en las ofrendas no hay un límite. Digamos que usted diga, bueno, entonces yo voy a dar el 12%, 10% mi diezmo, 2% mi ofrenda. Bueno, está bien. El 13%, el 15%, el 20%. Usted ya igualó diezmos con ofrendas. Pero le digo una cosa, que Él está mirando su corazón. Él está viendo nuestro corazón en este nuevo pacto. Este nuevo pacto está basado en unas promesas maravillosas. Nunca el ser humano había tenido tantas promesas especiales como las que tiene en el nuevo pacto. Así que si en el antiguo pacto Dios perfeccionó el diezmo, no es del antiguo pacto. Si usted mira 500 años atrás, Abraham comenzó a diezmar, que es el hombre de la fe. 500 años atrás. No me vaya a decir que el diezmo fue del antiguo pacto. No, señor. 500 años antes de que el nuevo pacto o la ley comenzara a funcionar, ya estaban dando. Ellos y sus descendientes, a los 250 años, Jacob también estaba pagando sus diezmos 250 años antes de la ley. Entonces, lo que hizo la ley fue reglamentar. Él colocó el diezmo como una obligación para los israelitas y como una obligación también para usted, como una deuda. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice, traigan todo el diezmo al alfolí o a la iglesia local y hay alimento en mi casa. Y pruébeme en esto. Amén. Él está diciendo, ¿por qué dice que lo pruebe? Porque Él conoce y conocía cómo eran nuestros corazones. Usted sí ha escuchado cuánto comentario hay respecto del diezmo y de la ofrenda. Algunos dicen que el nuevo pacto no tiene diezmos, no tiene ofrendas, no tiene nada. No, esa es una ley de siembra y de cosecha. Y ya leímos en 2 Corintios que pertenece al nuevo pacto,
y está diciendo, si usted siembra escasamente, ¿cuál será su cosecha? Escasez. Es solamente tenemos escasamente lo necesario y al final de la cuenta usted tiene con qué pagar sus recibos, con qué pagar su cuota, pero ha sido con unas batallas, unos ruegos, unas cosas, cuando no debería ser así. Pero cuando usted siembra generosamente. O sea que yo estoy diciéndole, nuestro dar debería ser mínimo del 20%. 10% su diezmo, que es una obligación, 10% su ofrenda. De ahí en adelante comienza a mostrar usted cuánto ama a Dios, cuánto ama esta gracia maravillosa, cuánto ama su salvación, porque esa es la prueba de su corazón. Entonces, siempre debería ser un poco más del 20%, pero les digo, comience con su 10%. Sea muy recto en su 10%. Comience, Señor, listo. Voy a comenzar a dar el 10%. Eso ya abre la puerta del reino de los cielos, porque Él dijo que usted tiene la llave para abrir el cielo para usted. Si usted se da cuenta, usted no tiene que decirle a Dios, ay, Señor, ¿usted por qué no me da? ¿Usted por qué no me socorre? Y soy cristiano de tanto tiempo y mire cómo yo ando aquí como de rastra. ¿No? De el 10% de lo que Dios le da a usted. No le estoy diciendo que dé lo que da a su vecino. No, de lo que Dios le dio a usted. Si Él le dio 100 pesos, pues dé el 10% de sus 100 pesos. Si le dio 1.000.000, pues dé el 10%. Si le dio 10 millones, de acuerdo a cómo Él le haya dado, usted da. Y usted va a mirar, Señor. ¿Por qué una persona podría escuchar, ¿no?, acerca de finanzas y eso como que, no, ya están hablando de plata, de diezmo? No, eso no. ¿Por qué esa actitud en las personas? Bueno, ustedes saben, nosotros vivimos en un cuerpo. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne todavía, ¿no? Un cuerpo que es aliado del mundo, aliado del diablo, y eso es peligroso. Por eso comenzamos diciendo, no viva por su carne, no viva en su carne, ande en el espíritu y usted podrá dominar los deseos de la carne. Porque yo sabía que ustedes iban a preguntar esto, pero él está diciendo, si usted camina en el espíritu y si Dios dice que usted puede andar en el espíritu, usted puede sin ninguna tacha. Pero los comentarios del enemigo y del mundo y de la gente es esto, no. Los pastores se llenan de plata, los pastores, usted da porque usted pertenece a una iglesia local. Usted es un fiel servidor en esa iglesia local y esa iglesia se sostiene con sus diezmos. Así que si usted puede cambiar su manera de pensar, usted puede tener unas finanzas abundantes, porque el siguiente versículo, el versículo 8, después de que le dice a usted, le dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, mire, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a un dador alegre. ¿Cuál tiene que ser su actitud cuando usted da? El gozo, la alegría. La alegría, gracias Padre, porque tú me diste y yo te doy. Esto es lo que yo te debo, 10% te lo debo a ti. Tú lo reglamentaste y yo te lo doy a ti. Con alegría. Porque dice, Dios ama al dador alegre. Pero el siguiente versículo dice, y poderoso es Dios. ¿Usted sabe que Dios es poderoso? Todos sabemos esto, sí, ¿no? Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda su gracia, para que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, usted pueda dar para toda buena obra. Amén. Poderoso es Dios. Él es poderoso. Pero para esto, nosotros tenemos que dejar todos estos criterios tan raros y afirmarnos en la palabra de Dios. Limpiar
nuestra mente o renovar la mente con la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conforme a la idea de este mundo, a los comentarios de este mundo, que son comentarios mismos del diablo. El diablo es el señor de este mundo y dice que todo el mundo está bajo el maligno, fuera de los cristianos, ¿no? Los cristianos están bajo Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Entonces, él le dice, no piense de esa misma manera como pienso en ellas. Y los cristianos han tomado como la manera de hablar del mundo para despreciar diezmos y ofrendas, donde está su terreno de siembra, donde está su semilla. Entonces, imagínense ustedes cómo es que si usted no renueva su mente, si usted no cambia su manera de pensar, usted estará pensando como el mundo. Y si piensa como el mundo, ya tiene la respuesta a lo que dijimos, a la pregunta del pastor. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, conectarse con la palabra de Dios, creer la palabra de Dios porque es viva, es poderosa, es penetrante como una espada de dos filos, es la única que pudo separar el alma de su espíritu. Su espíritu y su alma en Cristo están separados. Estaban en una sola forma los dos y manejaba el alma, el espíritu. Antes de que usted naciera de nuevo, su espíritu no tenía función. Su espíritu estaba muerto para Dios, pero su alma estaba ordenando todo lo que se hacía. Pero nació usted de nuevo, o sea, fue salvo, recibió la salvación y su espíritu fue separado de su alma por la palabra de Dios. Y su espíritu comenzó a tomar el dominio. Debe tomar el dominio. Usted debe andar en el espíritu y no satisfará los deseos de su carne. Entonces, no sé si está bien la respuesta. Claro que sí, pastor, eso es así, porque a veces nos dejamos guiar es por los comentarios, ¿no? Por lo que vemos y a uno, por ejemplo, uno que diezma, ¿no? Siendo pastor, uno ha visto la mano de Dios, entonces a veces pensamos que no, que los pastores están para robar, pero es saber, ¿no? De que cuando yo doy con alegría, y pastor, yo le digo a la gente, ¿no? Cuando siembra, yo le digo, si usted no lo va a hacer con alegría, mejor llévese eso para la casa o no lo dé, porque el Señor lo que quiere es que usted dé con alegría. O muchos podrían decir, ¿no? No, ay, no, ya empezaron a pedir plata, ay, ya están hablando, yo quería escuchar otra cosa. Pero yo creo que en este tiempo es donde dice la palabra que dice en Malaquías, probadme en esto, ¿no? Es ver que Dios es el que nos suple cuando sembramos, cuando damos, vemos una respuesta de parte de Dios y yo soy testigo de eso, pastor, porque Dios ha sido fiel en este tiempo. Y yo lo soy con usted, hermano. Yo lo soy. Yo Amén. pasé cuando antes de ser pastor y uno tiene esas Sí, ideas del mundo, demasiadas. uno trata y cuando usted va a dar con temor o va a dar como con un interés diferente. Y eso yo no veía mis finanzas suplidas y ruéguele Dios mío, pero Señor, y yo esta semana di lo que yo gané. Señor, ¿por qué no me suple? Ya. ¿Usted por qué no Oh, me da? Y era una batalla tan tremenda, hermano. Y siempre estaba era como raspando la ollita, como raspando el barril allí. Raspandito pasaba, con miles de ruegos, con miles de promesas a Dios, Señor, el próximo mes yo pagaré. Y resulta que ese mes no podía pagar. Y venían esos problemas de conciencia, venían sobre mí, no. Y yo tenía mi familia en Bogotá y teníamos una buseta allí. Se me varaba la buseta, esa semana exactamente. Inmediatamente decía, ay, por no haber pagado y ahora tengo que sacar aquí 600, 700 para el repuesto. Eso era una batalla. Yo sé cómo es esa batalla. Yo la viví, pero yo les digo a todos ustedes, si yo puedo poner la palabra en primer lugar, por encima de todo comentario, y comienzo a ser fiel, Dios es muy fiel. Él dijo, pruébeme en esto. En la amén. única cosa que Dios le dice que usted lo puede probar es en finanzas. ¿Por qué será? Porque Él sabía todo esto que estaba pasando. Pero usted puede imponerse y decir, listo, Señor, voy a comenzar 6 meses a serte fiel y voy a verte.
Y usted lo va a ver. Usted va a ver cómo Dios es fiel a lo que usted hace de la palabra de Dios. Y le digo una cosa, mire, somos hijos de un Dios generoso, de un Dios dador, no solamente de sus ofrendas, no solamente de sus diezmos. Busque usted a quien bendecir, busque al necesitado para bendecir, busque las personas. Hay personas que no conocen estas verdades y andan muy mal y aman a Dios, pero andan muy de rastra de las cosas, sobre todo hablando de finanzas. Bendígalos. Busque usted personas para bendecir y usted se volverá realmente un dador generoso. Y entonces sus cosechas serán sobreabundantes, sobreabundantes. Yo puedo decir, yo cambié mi manera de pensar. Sufrí mucho, pero comencé a creer la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra de fe. Cuando comencé a conocerla y a creerla, dije, Dios, perdóneme, yo estaba cuestionando todo esto. Voy a ser un excelente sembrador. Porque si tú me dices que esto es una siembra y una cosecha, yo voy a ser un excelente sembrador. Y he tratado de serlo. He tratado todo el tiempo de apartar primero lo de Él. Yo recibo alguna plata, y lo primero que hago es que aparto. Yo doy el 30%, yo aparto el 30% de una vez de primero. Esas son mis primicias. No hay, en este nuevo pacto no hay unas primicias, no hay esta cosa, pero hay sí, diezmos y ofrendas. Y yo de primero aparto lo que tiene que ver con el Señor. Si usted no lo aparta al principio, le aseguro que después no lo va a poder sacar, porque hay otras cosas que se imponen, ¿sí? Servicios, cuestiones y deudas y todas las cosas. Pero cuando uno dice, esto es lo suyo, Señor, lo aparto. Comience por el diezmo. Cualquier persona que me escucha, nacido de nuevo o no nacido de nuevo, usted comience a ser un dador. Usted comience, por lo menos de con su diezmo. Y dele al necesitado, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Amén. ¿Sabía eso? Amén. Busque usted a quien darle. Cuando uno comienza a ser dador, uno está mirando, uy, esta persona necesita, vamos a llevarle un mercado, vamos a llevarle algo, tome 10,000 pesos, tome 20,000 pesos. De alguna manera se convierte en un dador generoso. ¿Por qué? Porque son promesas fieles de Dios que es fiel. Y mucho más en esto, si Él dijo que lo probara, es porque algo tiene que ver el dinero en estas cosas con Dios. Porque si en ninguna otra cosa le dijo, pruébeme solamente en la cuestión con dinero, el dinero está muy conectado a su corazón. Cuando le tocan su bolsillo, están tocando su corazón. ¿Sí o no? Así Por es. eso dice, por eso él dice cosas tan maravillosas, pero uno a veces como que no las entiende. Él dijo, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Porque está muy ligado el dinero al corazón del hombre. Y él habló de muchas maneras, hablando de cómo el dinero estaba pegadito al corazón. Pero si usted, por ejemplo, usted se congrega en una iglesia local y usted comienza a ser fiel allí, usted comienza a tener su corazón en la iglesia. Porque dice, allá están mis finanzas. Yo tengo parte en esa iglesia. Usted comienza desde sudar, comienza a ser una persona que sirve en su iglesia. Porque donde está su tesoro, estará su corazón. Amén. Pastor, por aquí están haciendo dos preguntas. Dice Sí, señor. Oscar Eduardo, dice, pastor, y en el, bueno, saludamos, ¿no? Allí desde Bucaramanga y a todos los que se han ido conectando. Y por Ajá. aquí hay una pregunta, dice, pastor, y en el caso de las personas que son suplidas por su trabajo, pero no obedecen en diezmos, esa es la ¿Qué pregunta, eso pasa? es lo que está, no sé, dice así, pastor, en el caso de las personas que son suplidas por su trabajo, pero no obedecen en diezmos, en dar diezmos, me imagino que será, ¿no? Sí, 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 sí. En dar diezmos, Pues ¿ah? imagínense qué le pide a Dios. ¿Qué le dice una persona que le dice, Señor, qué pena, yo no puedo diezmar, hago el esfuerzo por diezmar, pero no, yo siempre termino en que estoy debiendo más de lo que yo me gano?
Y yo le digo, si usted no saca primero su diezmo, eso se llama fe. Eso se llama comenzar a hacer la cosa con fe. Dice, Padre, si yo no lo saco de primerazo y no se lo entrego al pastor antes de que yo cubra mis otras deudas, yo voy a gastar. Yo voy a gastarlos. Yo leía un ejemplo de una señora, una viuda. Escúcheme esto. Una viuda tenía 5 hijos pequeñitos. Eso es un testimonio de los Estados Unidos. Y había una granja en Texas, había una granja que cultivaban allí algodón. Y ella se iba con sus niños a coger moticas de algodón. Cada motica, cada 100 motas de algodón le daban 10 centavos, 10 centavos de dólar. Entonces eso, toda la familia trabajaba y por la tarde ganaba $1, por ejemplo, les pagaban. Y ella iba y llevaba al pastor su monedita. Decía, pastor, recíbame esta moneda porque si usted no me la recibe, yo me la gasto, porque yo tengo muchas necesidades. Y el pastor la recibía y él después lloraba, decía, Dios, me gustaría no recibirle esta moneda a esta mujer. Pero dijo, si yo no le recibo esta moneda, yo le estoy robando su bendición. Esa señora era tan fiel con lo que ganaba, que su hija mayor, ya a los 14 años, ella no había pasado de primer grado. Y los profesores le dijeron, mi señora, llévese a su niña para su casa porque esa niña tiene un problema y aquí todavía en este lugar no tenemos para niños que tienen problemas. Entonces llévela a su casa. Y dice que, cuenta ese pastor, que la niña tenía una mente como de una niñita de 4 años. Ella llegaba a la iglesia, se metía por debajo de las bancas, ya de 14 años. Wow. Pero un día estaba predicando y él invitó a pasar allá y la niña solita pasó y se arrodilló allí. Y ese día recibió al Señor Jesús, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y al siguiente domingo, la niña venía ya como una niñita pensando de 14 años, ya bien arregladita, bien vestida. Y salió a visitar a unos amigos, allí se conoció con un muchacho, se casó con ella y se convirtió en una empresaria. El esposo murió a los pocos días, un accidente de tránsito, pero esta muchacha se convirtió en una gran empresaria. Al mucho tiempo después, volvió este pastor a visitar a esta iglesia y preguntó, ¿qué pasó con la viuda? ¿Qué pasó con sus hijos? Y la secretaria de la iglesia la sacó y le dijo, mire, allá esas casas que se ven abajo a la distancia. Dice, la niña, acuérdese de aquella niña por la cual ella recibió sanidad y recibió una mente mucho mejor al ser salva y a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pues esa niña es la empresaria ahora de todo esto. Imagínense cómo es estos resultados tremendos. Son resultados poderosos porque Dios nunca miente. Amén. Dios es fiel. Dice, si yo siembro generosamente, yo recogeré generosamente. Fiel es Dios y poderoso es Dios para hacer que en usted abunde toda su gracia. Miren lo que Dios está diciendo, que esto del dinero abre las puertas del cielo, abre la gracia de Dios para usted. Usted dice, Señor, pero usted está hablando solamente de billetes. Le estoy diciendo, Dios es poderoso. Lea usted el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Le comencé a hablar del versículo 6, del 7 y lee el 8. Y el 8 le está diciendo, y este Dios es poderoso para hacer que en usted abunde toda su gracia, para que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, usted abunde en toda buena obra. Dios es fiel. Por aquí hay otra pregunta que nos la hace Jorman José Medina. Dice, si uno siembra de lo que recibe o el diezmo y lo da con amor a su familia, que también lo necesita, ¿eso está bien para Dios? Está bien para usted.
pero para Dios no. Para usted sí está bien. Y mucha gente hace eso, dice, yo reparto el diezmo, yo no se lo doy al pastor porque el pastor se lo roba. Entonces yo lo reparto, yo sé a quién se lo doy. Pero él no dijo eso. Él dijo, traiga íntegro el diezmo a la iglesia local, donde usted se congrega. Lo primero que usted tiene que tener una iglesia donde congregar. Pero mire, le voy a contar una cosa. Hay personas que no son cristianos y ya diezman en las iglesias. Ellos han probado que el diezmo es excelente. Yo también oí la historia, pero no me gusta contar muchas historias, mejor sigamos adelante. Pero la historia de un señor que su esposa iba a la iglesia, pero él no. Y un día le dijo, mire señora, mire esposa, la voy a acompañar a la iglesia, voy a estar allí en escuela dominical, pero no quiero que nadie me venga a decir que tengo que hacer una confesión para ser salvo, porque si alguien me llega a decir eso, nunca más vuelvo a ir a esa iglesia. Entonces, ella le contó al pastor, el pastor le advirtió a los líderes, ninguno le habló al señor de que fuera salvo, lo dejaron quietico. El señor era un buen empresario, tenía una empresa con un socio, de un momento a otro se fueron quebrando ellos. Y este tipo, como veía que la esposa de lo que él le daba, ella diezmaba y que le rendía su mercado y todo eso, entonces el tipo le dijo al socio, le dijo, oiga socio, mire, yo sé que si nosotros diezmamos, Dios nos saca de esta quiebra. Y hizo que el otro socio también diezmara. Él también tenía a su esposa que se congregaba en otra iglesia y él comenzó a diezmar allá y aquí en la iglesia de este pastor. Y dice que sobrenaturalmente, sus finanzas quedaron en negro, ya no estaban en rojo. Y este señor le compró la parte al otro. Y en esos días, en esas vueltas, un día vino y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Se convirtió en un excelente cristiano, era un excelente dador, pero Dios hace estas cosas hasta con los que no son cristianos. Dios, y si usted quiere mirar, los judíos en este tiempo no son cristianos, pero ellos son fieles en el diezmo y usted sabe cómo es un judío en cualquier parte donde llega. Él prospera donde llega. ¿Por qué? Porque esas personas son diezmadores. Entonces, si usted dice, bien, eso usted está haciendo, pero usted no está obedeciendo la palabra de Dios. Este asunto tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe que Isaías capítulo 1, versículo 19, dice, si quisieres y obedecieres, comerás el bien de la tierra? ¿Y sabe qué es el bien de la tierra? Él estaba hablando de la tierra antes de ser maldita cuando el hombre pecó. Y la tierra era tremendamente lo que producía. Hablando solamente de una persona, de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham llegó a Canaán y hubo una hambruna y él se fue para Egipto. Y de allá vino súper bien. Y el hijo fue a hacer lo mismo. Cuando hubo una segunda hambruna en los días de Isaac, y el hombre empezó a empacar con su mujer y se iba para Egipto. Y el Señor le dijo, no vaya, quédate aquí. En Gerar vivía él, ahí en Canaán, en Gerar. Y dijo, quédate ahí y siembra ahí. Y dice que él sembró en semejante hambruna y cosa tan tremenda. No sé qué sembraría, pero dice que él sembró y él ese año recogió al 100 por 1. ¿Sabe qué es recolectar al 100 por 1? Que usted siembra un grano de maíz y recoge 100 granos, 100 mazorcas. Y hablando del arroz, que yo cultivé arroz, y uno recoge en el arroz, siembra 4 bultos y recoge más o menos 100 bultos. O sea, por cada bulto recoge apenas 25 bulticos. Y al 100% sería recoger 400 bultos por cada hectárea. Eso es algo espectacular. Y dice que Isaac se volvió un hombre riquísimo. Solamente obedecer la palabra de Dios. Obedezca usted la palabra de Dios y sus finanzas serán abundantes. No le digo que será un millonario, porque la Biblia no está hablando de un millonario. Está hablando de un hombre un hombre rico en la Biblia. Es un hombre que tiene todas sus necesidades suplidas y tiene para dar. Ese es un rico.
Amén. Riqueza no es comenzar a amontonar y amontonar y amontonar. No. En ese momento la persona, el cristiano, se está volviendo un avaro. Esta es una persona que tiene todo suplido y da. Amén. Eso es bueno saberlo, ¿no, pastor? Porque muchas veces piensa que rico es tener las cuentas en 6-0, 20-0, ¿no? Y en realidad O sea, la no, mayor ese es riqueza un avaro. la mayor Ese, riqueza es tener a Cristo, ¿no? Y como usted acabó de decir, que la palabra es muy clara, ¿no? Cuando le da la promesa a Dios a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir, pero no para usted, ¿no? Sino dice, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Entonces, es entender eso, ¿no? De que si Dios nos da es para poder ayudar a aquellos que necesitan, que yo pueda honrar a Dios y yo pueda decir, bueno, yo ahora me quedo esto, voy a honrar, voy a bendecir al pobre, dice la palabra como usted ahorita lo acabó de decir, y es un privilegio porque a veces decimos, no, es que qué triste, yo no tengo plata, miren cómo estoy, pero en realidad somos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿no? Estamos completos y qué bendición porque rico es saber que yo puedo ayudar a una persona. es un dador generoso. Volvemos al principio de la siembra y la cosecha. Esto les digo, dice el apóstol Pablo, pero esto les digo, el que escasamente recogerá escasamente, pero el que siembra generosamente piense ganar. Busca personas para bendecir. No importa Amén. cuánto tiene. Mire, Jesús admiró tanto la ofrenda de la viuda y él se paraba al pie del arca de las ofrendas. Y sabe que la Biblia dice que es el mismo allí. O sea que, ¿a dónde se para a ver a los cristianos cómo es que sudan? ¿Sí o no? Porque Así si él es. se paró allí y miraba que los ricos echaban mucha plata y los otros daban y todos daban, pero le causó solamente admiración la fe de una viuda. Solo tenía dos moneditas vamos a hablar aquí de Colombia, dos moneditas de 10 centavitos. Y ella dio todo, amó a sus discípulos y les dijo, mire, esta mujer es la que más dio. Y ellos dijeron, ¿y por qué si no dio sino solo dos blancas? Dice, ella dio todo su sustento. Ellos dieron de los que les sobraba, pero esta señora dio todo lo que tenía. ¿Cómo les parece? Amén. ¿Cómo les Poderoso. parece? ¿Qué dice la gente allí? Bueno, ¿Cómo va la gente? Si nos está escuchando, ya nos dejó de escuchar. Qué bendición. A ver, ¿cómo va con esta palabra? Cuéntenos, ¿cómo se han sentido? Usted es un buen generoso. Yo sé que esta palabra es para usted porque usted no vive apretado allí con el dinero. Yo sé que todos los que nos están escuchando son gente generosa, muy bendecidos. Y yo quiero dar este testimonio, ¿no, pastor? Aquí ya que estamos aprovechando algo tan sencillo, ¿no? Que cómo Dios suple y a veces pensamos que cuando damos, nada, eso es para que se lo lleve, eso es como para ellos, pero realmente hemos visto que cuando sembramos, por ejemplo, en estos días una muchacha nos llama y nos dice, pastor, tengo la inquietud de bendecir a la niña. Y la oración de nosotros siempre es, Señor, gracias porque a la niña no le hace falta nada, ella tiene provisión, ella tiene todo. Y nos dice, quiero bendecir a la niña. ¿Quién hace eso? ajá, Eso lo hace Dios. amén, Eso lo hace Dios. amén, sí, Entonces, es amén. saber que yo estoy sembrando y Dios se encarga de nosotros. Entonces, pero a veces pensamos que no, yo no lo voy a dar porque eso se los llevan. Mire cuánto necesitado, pero realmente cuando yo vivo en el Espíritu y lo doy con alegría, Dios obra de una manera sobrenatural. Y por eso debemos confiar en Dios y no tener miedo del dar, porque el dar va a traer a mi retribución y bastante. Amén, amén. Una clave en el dar es esta. Mire, él dijo en Isaías lo que les dije, Isaías 1:19, si quisieres y obedecieres, comerás el bien de la tierra. A veces nosotros lo que queremos es el bien de la tierra, no queremos obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y esto va para todos nosotros, todos nosotros. Si nosotros ponemos el bien adelante del crecer espiritualmente, usted está mal. Usted es una persona avara.
porque no, usted tiene que mirar las cosas de este mundo con mucha sencillez de su corazón, sin ninguna avaricia, sin ninguna codicia, sino que usted es una persona que está queriendo crecer espiritualmente. Porque tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que tiene un solo, dice: amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que disfruten de una excelente salud, así como prosperan espiritualmente. Nosotros aplicamos las dos primeras, pero la última no la aplicamos. Pero todo se rige si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted está creciendo, usted está desarrollándose espiritualmente, usted va a comer el bien de la tierra. Usted va a disfrutar todo lo bueno que Dios tiene para usted. Y así como dice el pastor, comienzan a venir cosas de donde menos se imagina. Bendiciones, Amén. bendiciones, bendiciones, que uno queda sorprendido. Yo estoy sorprendido en estos días aquí que se habla de la cuarentena y de las cosas, ¿no? Cómo Dios nos ha enviado dinero de muchos lugares de donde no se imaginaba uno, cómo Dios ha suplido a la iglesia, como cuando hicimos una campaña que llamamos Amor en Cuarentena. Yo al principio dije, pero esto es como pesado decirle a la gente que dé ahora, pero sin embargo lo hicimos. Y cuando vimos la respuesta de la gente, eso fue tremendo, hermano, fue tremendo. Un solo hermano dijo: yo voy a dar 20, 28 o 30 mercados. Y qué mercadazos, hermano, qué mercadazos. Uno mira esto y dice: oh, Dios es fiel. Él es fiel, es cumplidor, cumplidor de sus promesas. Porque por allá en el Salmo 37, versículo 18 y 19, dice que, en la versión internacional, nueva versión internacional, dice: Dios cuida la vida de sus justos. Dice: Amén. Y en los días de escasez seremos prosperados. Y en los días de hambruna tendremos abundancia. Qué Amén. tremendo versículo, qué tremendo versículo es ese. O sea que Dios hace una gran diferencia entre el mundo y sus hijos. Amén. Si usted puede creer eso, usted recibe estas cosas. Hay una gran diferencia entre el mundo y sus hijos. Esto que estamos pasando y que estamos pasando casi en todo el mundo, en Ecuador, en Perú, en todos los países del mundo, una alarma muy fuerte de los gobiernos, de los que mandan en el mundo, y pusieron esto así. Pero sea como sea, Dios prospera a sus hijos, y a sus hijos les da en abundancia todo, porque Él dijo: yo prospero la vida de mis justos en los días de escasez, en los días en que hay problemas. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios sí es fiel para hacerlo. Tiene recursos ilimitados, son los recursos de Dios. Y usted lo puede ver. Israel es un tipo de la iglesia y Egipto es un tipo del mundo. Ahí están los dos. Israel vivía en medio de Egipto. Una zona ya se la dejaron para ellos. Les tenían mucho miedo porque se estaban multiplicando demasiado. Cuando contaron, dijeron: hay más hebreos o más israelitas que egipcios, así que tenemos que hacer algo. Y comenzaron a poner unas cosas muy difíciles, unas penas, mataban a los niños, el niñito varón que nacía lo mataban, lo ahogaban en el río Nilo, se lo ofrecían al Dios, pero aún así se seguían multiplicando y fue mucho más el temor. Ellos los esclavizaron, hicieron cantidad de cosas. Y Dios le había dicho a Abraham se le había dicho: tu descendencia estará esclava bajo un país, pero yo juzgaré a ese país y ustedes saldrán ricos, su descendencia saldrán ricos de ese país. Y eso sucedió en una madrugada. El día que el Señor los libertó con que mataron a todos, el ángel destructor
mató a todos los primogénitos, empezando por el primogénito del faraón hasta de los animalitos que eran de los egipcios. Y la sangre cubrió a los israelitas y no pasó nada entre ellos. Pero hubo un gran temor y gran gracia sobre los israelitas. Y la gente, los egipcios le decían, váyanse por favor de nuestro país, váyanse de nuestra tierra rápido. Y ellos decían, sí, pero me gusta ese anillo que tiene ahí en su dedo. Entonces tómelo, pero váyase. Ah, pero yo vi que su hijo tenía ya un vestido persa todo bonito, necesito que me lo saque. Y se lo sacaban, pero con mucha gracia, con mucho agrado para que se fueran, porque se habían inundado de temor. Y la Biblia dice que los israelitas salieron ricos de ese momento tan difícil que estaban pasando. Habían pasado 10 plagas, casi que Egipto había sido destruido, pero ellos le dieron todo su oro y toda su plata a los israelitas. ¿Cómo le parece a usted? En los días difíciles, ustedes son prosperados. Amén. Así es. Amén. Y se lo dieron, no se lo dieron de mala gana, no. Era con toda la gracia. No se dieron cuenta que lo habían desplumado, que se hayan llevado todo su oro, toda su plata, llenos de gracia. Mire, llenos de gracia. En los días difíciles, ustedes tienen mucha gracia. Hermanos amados, donde usted esté, en el lugar donde usted esté, si usted puede creer estas cosas, que en los días difíciles usted es prosperado, que en los días de hambruna usted tendrá abundancia, usted lo va a tener. Y va a hallar gracia y la gente va a estar a su favor. Gracia es un favor sobre usted, es una corona sobre su frente de favor de Dios. Y usted le cae bien a todo el mundo, eso es gracia. Gracia quiere ser eso, un trato preferencial. Gracia no es justicia de Dios, gracia es algo que lo hace con usted y conmigo. Su gracia es eso. Es un favor que está sobre usted. Usted tiene una corona de favor. Donde quiera que llega, usted es bienvenido, usted es admirado. ¿Por qué? Porque la gracia está sobre usted. Pero tiene que por lo menos creerlo y decirlo, ¿no? Estas cosas están todas preparadas para nosotros, pero tiene que creerlo y decirlo. La fe que viene de Dios tiene esas dos características. Pablo le dijo a los corintios, el espíritu de la fe es creer y decir. Y entonces él viene y dice, y nosotros también creemos y por eso hablamos. ¿Y así no fueron salvos ustedes? Ustedes fueron salvos porque creyeron en su corazón y lo declararon con su boca que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y la Biblia dice en Colosenses 1:6, dice, de esa manera usted recibe todas las cosas con Dios. 2:6, perdónenme. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, de esa misma manera como usted fue salvo, usted recibe todo de Dios. O sea, le está diciendo, toda la gracia se recibe por fe. Y fe es creer en su corazón, decirlo con su boca. Yo he oído de muchos cristianos que dicen que creen, pero no dicen nada. Su fe está muerta en sí misma, porque usted necesita creerlo y necesita decirlo. Amén. Esa es la fe que tiene que ver con Dios. Y dice, tengan ustedes la fe que tiene Dios. Amén, pastor. Amén. Así es. Bueno, y pastor, se está acabando el tiempo. Un consejo, una palabra de ánimo allí para ir finalizando. ¿Qué puede concluir entonces con todo este tema que nos ha regalado en esta noche? Bueno, hermanos, el Señor le dijo en el capítulo 28 de Deuteronomios, dice, si ustedes quisieren y oyeren y fueren fieles a la palabra de Dios, ustedes serán bendecidos en su entrar, bendecido en su salir, su canasta será bendita, su artesa, o sea, su nevera, su olla donde usted cocina, será una bendición, sus hijos serán bendición, ustedes no serán cola, sino que serán cabeza. Amén. Amén. Y de encima dice, y Dios le regalará su buen tesoro del cielo, la lluvia a su tiempo, para que sus cosechas sean abundantes. Amén. Seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, hacedores de la palabra de Dios. Y si usted es un hacedor de ella, si usted comienza a hacer esto, por lo menos a pagar sus diezmos, usted será muy prosperado. Así es, pastor. Bueno,
Muchas gracias, pastor. Buena palabra. Yo sé que cuando queremos y hacemos la palabra, muchas cosas van a suceder a favor de nuestras vidas. Gracias por esta palabra muy edificante. Yo sé que todos los que estuvieron allí conectados, esta palabra les llegó a sus corazones y creyendo en el nombre de Jesús que va a producir fruto. Ahí hay una condición, ¿no? Si quisiere y oyeres, o sea que me toca a mí Comerás. empezar a comer, Amén, comeremos. amén, amén, Entonces, sí. es En otra cuestión de yo oportunidad hacer. hablamos de ese versículo porque tiene buenas cosas. Si quisiere oyer, o sea, Amén, tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver amén, mucho con la actitud que nosotros tenemos. amén, amén. Qué bueno, pastor. Bueno, Bueno, ya pastor, ahí nos dijo muchas que nos va. bendiciones para todos ustedes, los que nos han oído. Es una bendición ser hacedores de la palabra. Es una bendición renovar la mente, no se conforme al mundo, sino crea la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, y usted será uno de estos privilegiados. Amén, así es. Bueno, pastor, ¿qué tal si nos regala una oración allí para todos los que estuvieron conectados y esta noche ponerla allí en manos de Dios? Bueno, qué bendición. Sabe que la Biblia dice, esta es la confianza que tenemos en Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice esto. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, conforme a su palabra, Él nos oye. Volvemos a que seamos hacedores de la palabra. Si usted pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, ya tenemos la respuesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seamos Amén. hacedores de la palabra. Pida lo que usted necesite, pero pídalo conforme a la palabra de Dios. Encuentre usted una respuesta a su petición y cuando la tenga en la palabra de Dios, dígala. Y si no, no pida nada. No pida nada que usted no pueda confirmar con la palabra de Dios. Así que vamos a decirle al Señor que lo amamos, que es un Dios maravilloso, porque envió a su Hijo para que diera su vida para rescatarnos a nosotros. Somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios y podemos llegar a tener todo esto. Y si alguien nos escucha y nunca había oído esta palabra, nunca había tenido esto, yo lo invito a que hoy reciba este Jesús maravilloso que Dios se lo está ofreciendo. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Solamente confiese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y crea en su corazón, y esto para Dios es suficiente. Se llama fe. Fe, Amén. con el corazón lo creo para recibir la justicia de Dios y con la boca lo digo para ser salvo. Así que invito primero que todo a una persona que nos escucha y que quiere hoy recibir a Jesús. Dígale: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en una cruz para salvarme a mí. Te doy gracias por regalarme la justicia y por darme salvación. De hoy en adelante soy una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Para los demás que ellos son cristianos, digámosle: Padre, gracias te damos, Gracias, porque tu palabra es la verdad para mí. Dígale: yo creo tu palabra, Dios, tu yo palabra. hablo de tu palabra. Yo hoy declaro que soy bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Y si soy bendito, no puedo ser maldito. Te doy muchas gracias. Tu palabra dice que no hay brujería contra tus hijos, ni agüero contra ellos. Así que yo creo tu palabra, Padre. Soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida con todas las bendiciones del cielo. Y gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Dígale: gracias, Dios. Tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo para que yo sea santo y sin mancha delante de ti. Gracias. Yo voy a caminar de hoy en adelante santo y sin mancha delante de ti, porque por amor tú me adoptaste como tu hijo. En Cristo Jesús me has amado en el amado. Me amas como amas a Jesús. Te doy muchas gracias
Y el siguiente versículo dice que tú hiciste todo esto para que yo alabe la gloriosa gracia que me ha dado en Cristo Jesús. Así que de hoy en adelante voy a ser uno de esos que tienen la palabra de Dios en su boca, como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice que siempre, siempre debemos en el nombre de Jesús darle gracias a Dios, un fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro amado Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén.